En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este balón de voleibol de Haikyuu súper fácil, rapidísimo y con súper poquitos materiales. El tamaño de este balón de voleibol son 5 centímetros más el llaverito. Para este proyecto vamos a utilizar estambre azul, blanco y amarillo, un poquitito de relleno, esto es opcional, pero hace que quede más redondita la pelota. Y también vamos a necesitar una aguja para estambre. Yo voy a utilizar gancho y estambre de 3 milímetros para que el tamaño sea de 5 centímetros, pero si tú lo quieres hacer más grande, puedes utilizar un grosor de gancho y estambre más ancho. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento. Yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar utilizando estambre color azul. Y para esto vamos a comenzar doblando nuestro estambre de esta manera. Para hacer un pequeño círculo, detenemos con 2 deditos y el resto del estambre lo vamos a pasar por atrás y por el centro. Con nuestro gancho vamos a sacar el estambre para hacer una cadenita. Ajustamos la cadenita y de aquí tenemos que hacer 25 cadenas. Para esto vamos a tomar hilo y lo sacamos por la cadenita inicial para completarla y tener nuestra primer cadena. Repetimos, tomamos hilo, pasamos de nuevo, tenemos la segunda cadenita y así hasta completar 25. Ya que completamos todas nuestras cadenitas, vamos a hacer una extra para levantar el tejido y poder seguir tejiendo en fila. Y de aquí, esta es la cadenita que acabamos de hacer para levantar el tejido. En la que sigue, vamos a pasar nuestro gancho para hacer nuestro primer punto bajo. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos por la cadena y nos quedan 2 hebras en el gancho. Volvemos a tomar hilo y pasamos el gancho por ambas hebras para formar el punto bajo. Repetimos en la cadenita que sigue, pasamos el gancho, tomamos hilo, sacamos, tenemos 2 hebras, tomamos hilo de nuevo y lo pasamos por las 2. De esta forma vamos a continuar toda la fila hasta completar los 25 puntos bajos. Ya que completamos toda la fila y tenemos nuestros puntos bajos, cortamos y cerramos. Aquí mismo vamos a pasar nuestro gancho por el punto bajo que hicimos
en alguna de las dos orillas, la que tú quieras. Pasamos el gancho a través del punto bajo y ahora vamos a cambiar a estambre color blanco. Para esto repetimos los del inicio, vamos a torcer nuestro estambre de esta forma, lo detenemos con 2 deditos, pasamos el resto por atrás y el gancho lo usamos para sacar el estambre por el centro. Ajustamos y ahora sí lo pasamos por nuestro punto bajo, tomamos hilo para asegurar el punto y por ese mismo punto vamos a volver a pasar el gancho, tomamos hilo, sacamos y tenemos 2 hebras, tomamos hilo y terminamos nuestro primer punto bajo de color blanco. Y ahora vamos a continuar haciendo 25 puntos bajos, es decir, puntos bajos por toda la filita, de nuevo hasta llegar al final. Ya que llegamos al final y completamos toda la vuelta, hacemos de nuevo una cadenita para levantar el tejido y continuar tejiendo en fila. Volteamos nuestro tejido y hacemos de nuevo 25 puntos bajos por toda la filita. Si ya llegamos al final, podemos cortar y cerramos. Y para terminar vamos a pasar de nuevo el gancho por alguna de las orillitas. Vamos a tomar el estambre azul y, como ya aprendiste, vamos a cambiar de color. Y terminamos con 2 vueltas de 25 puntos bajos para completar 2 vueltas azules, 2 blancas y 2 azules.
Ya que terminamos, vamos a cortar un poquito de hilo, vamos a dejar una hebra un poquito larga para coser y cerramos. Y así nos tiene que quedar nuestra pieza. Y vamos a repetir exactamente el mismo patrón, pero vamos a tejer una en color amarillo, azul y amarillo. Y la tercera va a ser en color blanco, amarillo y blanco. Las tres van a ser el mismo patrón. Y ya que tengamos las tres listas, vamos a comenzar a armar nuestra pelotita. Vamos a tomar cualquiera de las piezas y vamos a juntar las orillas. Con ayuda de una aguja para estambre, vamos a comenzar a coser pasando la aguja primero por la pieza del frente y luego por la pieza de atrás. Pasamos al frente y pasamos atrás. Y así hasta llegar al otro extremo. Ya que llegamos, hacemos un par de nuditos para que no se vaya a deshacer la costura y cortamos. Volteamos nuestra pieza para que la costura no se vea y así nos va a quedar. Tomamos cualquiera de las otras dos y repetimos exactamente lo mismo. Volteamos y ahora vamos a tomar la primera pieza que cerramos y vamos a pasar una por el centro de la otra, de esta forma. Nos tiene que quedar una cruz. Y ahora vamos a colocar la aguja en nuestra última pieza y en este caso vamos a pasarla por el centro de la pieza amarilla, vamos a pasarla por aquí y sacamos del otro lado de esta forma. Vamos a dejar nada más un extremo fuera para pasar la pieza blanca por arriba de la pieza azul y de nuevo vamos a pasarla por el centro de la de color amarillo. De esta forma. Y las dos orillas nos tienen que quedar encima del color azul. Y así ya se nos va formando la pelotita. Aquí, si tú quieres, puedes rellenar un poquito la pelotita para que se forme, para que se vea más redondita al momento de coserla. Y ahora sí, vamos a unir los dos extremos de la pieza de color blanco.
Hacemos un par de nuditos para que no se vaya a deshacer la costura. Y escondemos el resto del hilo por dentro de la pieza. Y ya si quieres puedes agregarle el llaverito. Y listo. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.